Hola a todos, muchas gracias por la presentación. No sé si me están escuchando. Sí, perfectamente, José. Listo. Muchas gracias. Primero me gustaría agradecer a la Asociación Colombiana de Virología, especialmente a la doctora María Cristina, al doctor Javier, por la invitación para presentar nuestros resultados. Como muy bien lo mencionó, nuestro trabajo y el que les voy a mostrar el día de hoy se titula Respuesta inmune celular frente a la infección por el SARS-CoV-2 en individuos recuperados de COVID y en sujetos no expuestos. Actualmente estoy como investigador postdoctoral en el Instituto de La Joya, en el Instituto de Inmunología de La Joya, bajo la dirección del doctor Alejandro Zeta. Nuestro grupo de investigación lleva cerca de 35 años buscando comprender la respuesta inmune, desarrollando estrategias de intervención en enfermedades infecciosas, autoinmunidad, alergias y cáncer, y se ha centrado específicamente en analizar los fragmentos de bacterias o virus que el sistema inmune reconoce, que en la literatura son conocidos como los epítopos, con el propósito de poder identificar los blancos que son reconocidos por las células de la respuesta inmune como los linfocitos. Como ustedes muy bien lo saben, el sistema inmune es una colección de moléculas, células y tejidos que logran mantener la tolerancia, la homeostasis y la protección del hospedero. El sistema inmune tiene dos armas grandes que actúan frente a la acción a la infección con diferentes patógenos que son conocidos como la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Hoy específicamente vamos a hablar de la respuesta inmune innata, que a su vez está dividida en tres grandes grupos. Podemos hablar acerca de, tres grandes componentes que son los anticuerpos, que son específicamente producidos por los linfocitos B, que tienen un papel importante en el desarrollo de vacunas, además de otras funciones biológicas, claramente. Los linfocitos TCD4 o los linfocitos T ayudadores, que como su nombre lo indica, eh, son críticos para la respuesta de anticuerpos y además median la protección en ausencia de estos. Y los linfocitos T citotóxicos, que como su nombre lo indica, o linfocitos TCD8, son importantes para controlar las células que pueden estar potencialmente infectadas por patógenos intracelulares como los virus. Una de las características más importantes de la respuesta inmunoadaptativa es la generación de memoria inmunológica, que es lo que le permite al individuo poder responder de forma mucho más rápida y fuerte frente a una infección pasada. Como les comenté anteriormente, nuestro grupo de investigación ha buscado identificar esos fragmentos que son reconocidos por la respuesta inmune, con el propósito de poder determinar la exposición a un antígeno, evaluar o estudiar la respuesta inmune luego de una infección, identificar posibles candidatos a vacunas y evaluar su desempeño. En pocas palabras, lo que hace nuestro grupo de investigación es tomar los agentes patógenos y poder fraccionarlos en diferentes partes para poder llegar al detalle e identificar cuáles de esos fragmentos que hacen parte de los patógenos pueden ser reconocidos por las células de la respuesta inmune. Algunos ejemplos exitosos de estas herramientas han sido publicados en diferentes revistas en donde hemos analizado la respuesta frente a diferentes virus, como el virus del dengue, Zika, fiebre amarilla, algunas bacterias como la causante de la tosferina, Bordetella pertussis o tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. De hecho, también hemos estudiado e implementado esta plataforma para poder determinar los fragmentos que los individuos que sufren alergias reconocen de algunos alergenos como el polen o los ácaros. Desde que empezó la pandemia, nuestro grupo de investigación ha venido trabajando fuertemente para poder discernir e identificar qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre luego de la infección con el nuevo coronavirus. Estas son tres publicaciones que llevamos este año en donde evaluamos la respuesta de los individuos infectados y recuperados con el nuevo coronavirus y asimismo uno de los hallazgos más interesantes que vamos a hablar más adelante. El nuevo coronavirus es un virus que está genéticamente relacionado con otros coronavirus, como algunos que han causado algunos brotes en el pasado, como es el SARS-CoV-1 o el MERS, y otros coronavirus asociados al resfriado común. Como muy bien se ha discutido a lo largo de este simposio, el nuevo coronavirus está recubierto por diferentes proteínas que tienen especial interés en el desarrollo de vacunas, como son la proteína de la espícula o la proteína Spike, y algunas proteínas de membrana y envoltura que le permiten al virus poder continuar con su ciclo de infección. Y, por supuesto, algunas proteínas
no estructurales que hacen parte del ciclo y que son importantes del ciclo de replicación del virus. Como les comenté anteriormente, nos hemos centrado en poder identificar esos fragmentos del nuevo coronavirus que pueden ser utilizados para evaluar la respuesta inmune. Desde el 2003, nuestro grupo de investigación desarrolló una herramienta que permite esta identificación de estos fragmentos. En esta presentación vamos a hablar de cómo, inicialmente les voy a mostrar que se identificaron algunos fragmentos que permitían evaluar la respuesta de los linfocitos TCD4 o los linfocitos T ayudadores. Teniendo en cuenta el potencial que tiene la proteína Spike en el desarrollo de vacunas y la importante función biológica que tiene, lo primero que hicimos fue analizar de manera individual la proteína de la espícula o Spike, en donde se identificaron 253 fragmentos que cubrían toda la proteína. Y adicionalmente, el resto de los grupos de proteínas del virus fueron evaluados y se predijeron alrededor de 221 fragmentos, de los cuales se seleccionaron los más inmunodominantes. Para el caso de los linfocitos TCD8, se predijeron a partir de todas las proteínas de los grupos proteicos grandes del virus, 628 fragmentos que de igual manera se seleccionaron solamente los inmunodominantes. Teniendo en cuenta que así como lo hemos demostrado y lo hemos aplicado en diferentes modelos infecciosos y que estos péptidos predichos pueden ser usados para evaluar la respuesta de los linfocitos T específicos del SARS-CoV-2, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Es posible detectar células T específicas del nuevo coronavirus y cuál es el perfil funcional de los linfocitos T específicos del nuevo coronavirus? Lo primero que hicimos y para poder determinar, para poder dar respuesta a estas preguntas, incluimos dos grupos de individuos. Un grupo de individuos a los que llamamos no expuestos, que eran individuos que habían sido reclutados entre el 2015 y 2018, antes de que se declarara la pandemia y que estuviera en circulación el SARS-2. Y incluimos un grupo de individuos que habían sido recuperados, que habían sufrido la infección y que se habían recuperado del COVID, y los incluimos específicamente porque estos individuos eran un muy buen ejemplo de cuál es la respuesta exitosa que se genera luego de la infección con este coronavirus. Como les comenté anteriormente, uno de los componentes del sistema inmune y de la respuesta inmune adaptativa son los anticuerpos. Y lo primero que hicimos fue establecer si estos individuos que se recuperaban del COVID podían generar una respuesta de anticuerpos contra el nuevo coronavirus. En esta gráfica vemos en gris los individuos no expuestos y en rojo vemos los individuos recuperados del COVID, en donde vemos en el eje Y los niveles de anticuerpos que generaban, que se detectaban en estos individuos, encontrándose que para los individuos recuperados del COVID tenían una muy buena respuesta a anticuerpos, mostrándonos que los individuos recuperados generaban anticuerpos luego de la infección con el SARS-2. Posteriormente, nos planteamos, quisimos evaluar si luego de la infección se generaban linfocitos T específicos que reconocieran este nuevo coronavirus. Para esto, y tomando los péptidos que anteriormente habíamos predicho para el linfocitos TCD4, que es lo que vemos en azul, y para el linfocitos TCD8, que es lo que vemos en rojo, tomamos las células de estos individuos y las pusimos en contactos con estos grupos de péptidos y luego de 24 horas evaluamos mediante citometría de flujo las células activadas. Para esto seleccionamos una combinación de moléculas que nos permitían evaluar la frecuencia de células activadas. Este es un análisis de la estrategia utilizada por citometría de flujo, en donde vemos la respuesta detectada luego del estímulo con estos péptidos. Vemos aquí el control negativo, cuando se evalúa la respuesta frente a los fragmentos de la proteína de la espícula o spike y el remanente del virus. Y lo mismo para los linfocitos TCD8. Luego entonces, cuando evaluamos la respuesta detectada en los linfocitos TCD4, lo vemos en esta gráfica en donde vemos en el eje Y la frecuencia de las células activadas. En negro vemos la respuesta detectada en los individuos no expuestos y en azul vemos la respuesta detectada en los individuos recuperados con COVID. En total, encontramos que el 100% de los individuos eran capaces de reconocer estos fragmentos que habían sido predichos y además nos demostraba que todos los individuos que habían sufrido la infección por el nuevo coronavirus tenían la capacidad de generar linfocitos T específicos que reconocían el nuevo coronavirus.
Y de manera interesante hicimos lo mismo para los linfocitos TCD8, en donde vemos aquí el porcentaje de linfocitos TCD8 activados en el eje Y bajo los diferentes péptidos o grupos de péptidos evaluados, y encontramos que el 70% de los individuos incluidos en estos experimentos tenían linfocitos TCD8 específicos que eran capaces de reconocer el nuevo coronavirus, mostrándonos que luego de la infección por el nuevo coronavirus se generaban poblaciones de linfocitos TCD4 y CD8 específicos para el virus. Teniendo en cuenta que se ha demostrado que la respuesta funcional de los linfocitos T está relacionada con protección en modelos exitosos de vacunación, quisimos determinar cuál es el perfil funcional de los linfocitos T específicos del SARS-2 en individuos recuperados de COVID. Para esto utilizamos dos métodos que mediante citometría de flujo nos permitían evaluar la respuesta funcional. Teniendo en cuenta que habíamos predicho fragmentos que nos permitían evaluar la respuesta en linfocitos TCD4, tomamos el sobrenadante de los cultivos de los experimentos anteriores y mediante un análisis de citometría de flujo en donde se colocaron en contacto con perlas que estaban recubiertas contra diferentes citoquinas de interés, se evaluaban cuáles eran las citoquinas que habían sido liberadas en respuesta al estímulo con estos péptidos. Y para el caso de los linfocitos TCD8, lo que hicimos fue colocamos en contacto las células de los individuos, los colocamos en contacto con los linfocitos TCD8, perdón, con los fragmentos que habían sido identificados para los linfocitos TCD8, y posteriormente se analizó las células que producían diferentes citoquinas, como interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 10, y algunas moléculas que están asociadas a la capacidad citotóxica de los linfocitos TCD8, como es la granzima B. Aquí vemos los resultados en azul para linfocitos TCD4 y en rojo para linfocitos TCD8. Cuando evaluamos la respuesta de los linfocitos TCD4 o de las células que respondían frente a los péptidos que habían sido predichos para evaluar la respuesta de los linfocitos TCD4, encontramos que ya sea para Spike o para los péptidos predichos para el remanente del virus, se encontraba una alta concentración de células que producían interleuquina 2 y también interferón gamma. Para el caso de los linfocitos TCD8, detectamos una alta frecuencia de células que producían interferón gamma en respuesta a los péptidos predichos, y adicionalmente sobre esta población encontramos que hay una población multifuncional que produce granzima y TNF-alfa, queriendo decir que las células de estos individuos producen tres diferentes citoquinas al mismo tiempo cuando se estimulan con las células, mostrándonos que los linfocitos T específicos del nuevo coronavirus son funcionales y que específicamente producen citoquinas que están estrechamente relacionadas con una muy buena actividad antiviral. De esta manera, y las conclusiones de la primera parte de la presentación es que los individuos recuperados del COVID generan anticuerpos contra el virus y poblaciones de linfocitos T específicas del SARS-2, y que adicionalmente estas poblaciones que son específicas para este virus son células que corresponden a células funcionales que producen citoquinas que pueden mediar una muy buena respuesta antiviral. Uno de los hallazgos más interesantes es que además en los individuos no expuestos, que es como les comenté anteriormente, habían sido captados entre el 2015 y 2018, antes que el virus estuviera en circulación, encontramos que estos individuos no expuestos tenían una inmunidad preexistente, que en pocas palabras es que estos individuos o las células de estos individuos podían reconocer los fragmentos que habían sido predichos con base en las proteínas del nuevo coronavirus. Mucho se había especulado acerca de cuál es el papel que cumple esta inmunidad preexistente en los individuos y en el curso de la infección. Y de hecho, diferentes grupos de investigación mostraron que individuos no expuestos en diferentes grupos poblacionales tenían la capacidad de poder reconocer fragmentos del nuevo coronavirus. Nuestro grupo de investigación y otros grupos de investigación sugirieron que podrían estar relacionados con coronavirus humanos asociados al resfriado común. Como les comenté al inicio de la presentación, existen 4 otros coronavirus que están asociados al resfriado común, que además tienen diferentes ciclos en las poblaciones humanas. Esta es una gráfica en donde vemos cuál es el comportamiento y el porcentaje de positividad en la población de Estados Unidos. Por lo anterior, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación.
si está la inmunidad preexistente relacionada con coronavirus del resfriado común y si pueden las células de memoria estar relacionadas con la inmunidad preexistente. Esto es un importante factor teniendo en cuenta que, como les comenté al inicio de la presentación, una de las características más importantes de la inmunidad adaptativa es que se pueden generar células de memoria que pueden responder de una forma mucho más rápida frente a la infección. Primero, empezamos por identificar cuáles son los fragmentos que son reconocidos por los linfocitos T de los individuos no expuestos. Y teniendo en cuenta que teníamos dos grupos de péptidos que nos habían permitido revelar esas respuestas en los individuos no expuestos, lo que hicimos fue que cogimos las células de estos sujetos, los colocamos en contactos con los diferentes grupos de péptidos y luego de 14 días y con el propósito de expandir las células específicas de esos fragmentos, los volvimos a estimular para poder revelar cuáles eran los fragmentos que eran reconocidos por las células de estos sujetos. Este es un representativo del análisis que se realizó y en pocas palabras lo que hicimos fuimos de lo general a lo particular para poder llegar al detalle y poder identificar cuál era el fragmento que era reconocido por las células de estos individuos. En esta gráfica vemos cuál fue la estrategia que se utilizó y es que luego de los 14 días los grupos de péptidos fueron porcionados en diferentes grupos que incluían alrededor de 10 péptidos para poder revelar e ir paso a paso para poder llegar al detalle e identificar cuáles eran los péptidos que eran reconocidos por los individuos, por las células de los individuos no expuestos. En total se identificaron 142 péptidos que son reconocidos por los linfocitos T de estos sujetos. Luego, quisimos revelar qué era lo que nos estaba contando la historia de anticuerpos que tenían esta cohorte que incluimos, en donde encontramos que estos sujetos habían tenido contacto, habían estado expuestos con coronavirus asociados al resfriado común, como son estos tres a los que evaluamos. Pero estos individuos, por cierto, eran negativos para el SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta esto, hicimos un análisis en donde establecimos la relación entre la inmunogenicidad que tenían estos fragmentos y su relación con la similaridad a otros coronavirus humanos. Y encontramos que cuando los individuos respondían, que más de un individuo respondían a estos péptidos, eran porque posiblemente eran muy parecidos a los coronavirus asociados al resfriado común, que eran estos que los individuos de los cuales los individuos habían estado en contacto, sugiriendo que los linfocitos T de estos individuos están reconociendo los fragmentos de otros coronavirus humanos asociados al resfriado común. Basados en esto, quisimos evaluar la respuesta de los linfocitos T frente a los epítopos del SARS, que eran muy similares a los otros coronavirus. Por un lado, teníamos los fragmentos que eran particularmente asociados y específicamente relacionados con el SARS, pero también, por otro lado, teníamos en el mismo grupo de péptidos, los péptidos o los fragmentos que podrían ser asociados a una respuesta en los individuos no expuestos frente a los otros coronavirus humanos. Para esto, y teniendo en cuenta diferentes criterios, como son la inmunodominancia y el grado de similaridad con otros coronavirus, tomamos nuestros pools y desarrollamos un grupo de péptidos que cumpliendo con estos criterios nos permitían revelar una respuesta específica contra el nuevo coronavirus humano y adicionalmente un grupo de péptidos que eran estos mismos péptidos pero que correspondían a la secuencia que estaban asociados con los coronavirus asociados al resfriado común. Esto lo hicimos para los grupos de péptidos identificados para la proteína de la espiga o spike y para el remanente del virus. Por lo tanto, los secuenciamos y los evaluamos en individuos no expuestos. En esta gráfica, como les comenté anteriormente, lo que hicimos fue medimos el grado de activación en respuesta al estímulo con estos fragmentos o con estos grupos de péptidos. Aquí vemos las diferentes condiciones utilizadas para revelar la respuesta, el control negativo, y de manera interesante encontramos, y como esperábamos, que estos individuos que no habían estado en contacto con el nuevo coronavirus tenían una mayor respuesta
cuando se evaluaba, cuando se estimulaban con los péptidos que habían asociado, que habían sido identificados y que eran homólogos al SARS, pero que correspondían a las porciones asociadas al coronavirus, a coronavirus asociados al resfriado común, que son el R129 y el S124. Adicionalmente, cuando evaluamos la respuesta en los individuos, en estos individuos no expuestos frente a los péptidos correspondientes al coronavirus humanos, encontramos que aunque era menor la respuesta, estos individuos también respondían al estímulo con estos fragmentos, mostrándonos que los individuos no expuestos reconocen los péptidos del SARS, que son muy similares a los coronavirus asociados al resfriado común. Como les comenté anteriormente, uno de los factores más importantes es la memoria inmunológica que se genera luego del contacto con un agente patógeno. Quisimos evaluar si la respuesta de estos individuos estaba asociada a la memoria o sencillamente era una posible reactividad de las células que no habían estado expuestas y que podrían estar reaccionando a los péptidos del nuevo coronavirus. En esta gráfica vemos las diferentes subpoblaciones de los linfocitos T. Y aunque no voy a entrar en detalles, me gustaría resaltar que aquí tenemos las células vírgenes y aquí en estos tres cuadrantes tenemos las células de memoria. Cuando evaluamos para el remanente del virus y cuando lo evaluamos para Spike, vemos en rojo y azul respectivamente, que hay una predominancia de estas poblaciones celulares que, como les comenté anteriormente, corresponden a las células de memoria, mostrándonos que los linfocitos TCD4 de memoria, ya sea de memoria efectora o memoria central de individuos no expuestos, responden a los epítopos del SARS, que son homólogos a los coronavirus humanos. Posteriormente quisimos confirmar nuestros hallazgos y lo que hicimos fue que tomamos las células y nuevamente las cultivamos por 14 días, pero ya no los cultivamos en presencia de los grupos de péptidos que incluían alrededor de 200 péptidos, sino que los cultivamos en presencia de solamente los péptidos que sabíamos que podrían estar induciendo una respuesta y que podrían estar y que eran muy similares a los coronavirus humanos. Entonces, tomamos las células, las cultivamos por 14 días con estos grupos de péptidos, que es los que mostramos en los círculos negros, y luego de 14 días los estimulamos con las diferentes porciones que estaban asociadas a los otros coronavirus asociados al resfriado común. Como podemos ver acá, los evaluamos a diferentes concentraciones y aquí vemos la respuesta que tenían estas células medido por la producción de citoquinas y encontramos que las células de estos individuos también podrían reconocer las fracciones asociadas a los otros coronavirus. Este es un análisis representativo para dos individuos que incluimos en estos experimentos. De esta manera, tenemos que los individuos no expuestos al SARS reconocen epítopos del nuevo coronavirus que son muy similares a otros coronavirus humanos que están asociados al resfriado común y que la inmunidad preexistente en individuos no expuestos está mediada principalmente por células de memoria que reconocen estos fragmentos. Finalmente, a modo de conclusión y como el mensaje que me gustaría que se llevaran para la casa, o pues teniendo en cuenta que están en la casa, que los individuos recuperados del COVID generan anticuerpos y poblaciones de linfocitos T específicas del SARS y que además son poblaciones que se generan, que son altamente funcionales y que producen citoquinas que están asociadas y están estrechamente relacionadas con una muy buena actividad antiviral. Y que los linfocitos T de sujetos no expuestos reconocen epítopos del SARS que son muy similares o son homólogos a los coronavirus asociados al resfriado común. Y que esta respuesta está predominantemente mediada por las células de memoria. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los miembros de estos trabajos, especialmente a la doctora Alba Grifoni, a la doctora Daniela Weiskopf, al doctor Shane Crotty y al doctor Alessandro Sete. Muchas gracias a todos ustedes y estoy dispuesto aquí a que podamos discutir, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, José. Excelente presentación. Alguien en el panel hace una pregunta que es la primera que se me ocurrió a mí y es,
¿qué es esa cantidad de trabajo? ¿Cómo hacen para estimular metodológicamente con más de 250 péptidos? Si se hacen un solo pozo, si, ¿cómo se hacen esos pools tan grandes? Pues desde lo metodológico a mí también se me ocurrió y a alguien más se le ocurrió, creo que justifica hacerla abierta al público. Claro que sí, es una muy buena pregunta. Y lo que hacemos es que todos estos péptidos que fueron identificados o todos estos fragmentos se resuspenden en dimetilsulfóxido para poder tener una solución homogénea de todos estos y luego por pozo se colocan las células de los individuos y se estimulan con todos los péptidos. Como control negativo tenemos las células que son estimuladas con la misma concentración de DMCO, que es el diluyente en el que están los péptidos, y luego del tiempo de estímulo se evalúa la respuesta. Como les comenté, este es un análisis representativo de citometría en donde vemos que efectivamente los individuos reconocen estos péptidos y que cuando lo comparamos con el control negativo, la respuesta es casi nula. Entonces, suena a que es bastante, a que lleva a cabo bastante trabajo metodológico, pero realmente lo que hacemos es que tomamos las células de los individuos, los colocamos en contactos con las soluciones que incluyen todos estos péptidos y luego del tiempo de estímulo evaluamos mediante citometría la expresión de estas moléculas. Por supuesto, los datos que les mostré aquí son las células, perdón, son los datos restados del ruido de fondo, que se genera luego del estímulo como el DMCO, asegurándonos que lo que tenemos acá es una respuesta que es positiva. Cuando vemos aquí en los individuos no expuestos, aquí mostramos el ruido de fondo que es generado por el estímulo con el cultivo, con el control negativo, y vemos que la respuesta es muy baja en comparación con lo que se detecta con otros con porciones, perdón, con pools que incluyen grupos de péptidos grandes. De hecho, si mezclamos los grupos de péptidos de non-spike y spike, que es el remanente del virus y la proteína de la espiga en un solo tubo, hemos podido ver que hay una relación entre el número, la frecuencia que detectamos cuando analizamos de manera individual estos grupos de péptidos. La viabilidad es muy buena y no hemos tenido ningún inconveniente con algún ruido de fondo inesperado. José, nos preguntan si han pensado el modelo de PMCs para evaluar candidatos como constructos de péptidos o subunidades proteicas, o qué tan bueno sería el modelo en ese caso. ¿Puedes, por favor, repetir la pregunta? Si han pensado en este modelo para evaluar candidatos, yo asumo que debe referirse hacia candidatos vacunales o inmunogénicos para el desarrollo de péptidos o subunidades proteicas. ¿Qué tan bueno sería este modelo para pensar en seleccionar esos constructos o esos polipéptidos para desarrollar futuras estrategias para inmunización? Por supuesto, estos péptidos podrían llegar a inducir una muy buena respuesta y como vemos hay poblaciones de linfocitos T que son específicas y que en los individuos que son naturalmente infectados con el coronavirus. Es una pregunta muy interesante y creo que podría pensarse un trabajo a futuro, pero nuestro grupo de investigación, más que el desarrollo de vacunas, se centra específicamente en identificar esos péptidos para que la comunidad científica lo pueda evaluar y determinar si pueden ser utilizados como antígenos vacunales. Por supuesto, el interés sería poder identificar péptidos que pueden ser utilizados en el futuro como antígenos vacunales. Y estos son uno de los propósitos de nuestro grupo de investigación y todos estos péptidos que han sido identificados están alojados y están reportados en la base de datos que se desarrolló desde 2013 en nuestro grupo de investigación. En esta base de datos, si tienen la posibilidad de revisarla un poco, van a encontrar que se encuentra la lista de todos los péptidos que son reconocidos y además cuáles son los métodos por los cuales se validó la respuesta, sugiriendo que esos péptidos son reconocidos naturalmente por células de la respuesta inmune. José, tengo aquí un par de preguntas que voy a tratar de fusionar para que las respondas en una sola. Y es si los individuos que tienen una respuesta a coronavirus
asociados a resfriado común pueden responder de forma más acertada al reto con SARS-CoV-2 y podría eso potencialmente estar explicando esa proporción tan grande de individuos que se recuperan y que no tienen una fase de severidad, que hablamos de 8 de cada 10, o son asintomáticos o son sintomáticos leves, o por el contrario, se pudiera pensar que eso es, esa respuesta que tienen a coronavirus de resfriado común puede ser un factor que contribuya a complicaciones y posiblemente terminar en un fenómeno de ADE. La discusión todavía está abierta. Todavía creo que no sabemos cuál es el papel que cumple la inmunidad preexistente en el curso de la infección por el nuevo coronavirus. Tenemos las dos posibilidades están ahí. Podemos pensar que la inmunidad preexistente podría estar ayudando a responder mucho más rápido, pero también podríamos pensar en que la inmunidad preexistente podría estar facilitando diferentes mecanismos para evitar una respuesta asertiva frente a la infección con el nuevo coronavirus. Para poder establecer esto, claramente necesitamos estudios longitudinales, pero necesitamos también identificar los grupos de individuos que son negativos para los coronavirus asociados al resfriado común. Que como les comenté, estos coronavirus tienen un patrón estacional y se encuentran circulando ampliamente en la población. Para poder entender esto, necesitaríamos hacer un estudio poblacional en donde determináramos cuál es el grado de positividad de los individuos frente a los coronavirus asociados al resfriado común, tomar a estos individuos que son negativos para estos coronavirus y seguirlos por un periodo de tiempo para poder determinar si cuando se exponen con el nuevo coronavirus, pues tienen una respuesta mucho mejor o tal vez facilita la progresión a las formas severas del COVID-19. La doctora María Cristina Navas tiene una pregunta que va a hacer personalmente. María, tienes el micrófono. Gracias. Hola, doctor Mateos. Mil gracias por haber aceptado la participación en este evento. Felicitaciones, súper interesantes los resultados. Muchas gracias por la invitación. No sé si en la parte introductoria lo mencionaste o no entraste en detalle. ¿Cuál era el perfil de las personas que se recuperaron de la infección? Si tuvieron una infección leve o asintomática. Y si han también considerado la evaluación de la respuesta inmune en los casos de enfermedad severa, porque de todas maneras parte de las claves de patogénesis también las podríamos entender si mild, moderate, severe. Severe solo 10%, moderada 20%, sí, la mayoría mild. Sí, perdón, no lo mencioné, pero una de las razones es por la mayoría de los individuos que incluimos en este trabajo fueron individuos que cursaron con una infección leve o sintomatología leve. Y específicamente escogimos estos individuos y es porque es el mejor escenario para poder determinar qué es lo que las vacunas deben hacer, qué es lo que uno puede esperar de las vacunas que andan en estudio. Y es para poder revelar si cuando es muy baja la sintomatología podemos detectar una respuesta robusta o no robusta. Entonces, hay diferentes grupos de investigación que han demostrado cuál es la relación que existe entre los diferentes grados de severidad de la enfermedad. Y claramente es una pregunta muy importante y creo que ahorita se ha centrado muchísimo el interés también en los individuos que son asintomáticos, que como sabemos, muchos estudios han sugerido que que la población de individuos que han sido expuestos al nuevo coronavirus es mucho mayor de la que se cree, específicamente porque hay individuos que cursan con formas asintomáticas de la infección. Entonces, creo que sería muy interesante poder determinar cómo es la respuesta de estos individuos y qué es lo que lo hace asintomático en comparación con los individuos que desarrollan las formas severas de la enfermedad. Sí, muy importante porque cuando tú describes el perfil funcional, CD4 y CD8, precisamente porque eso podría dar una respuesta cuando los pacientes, bueno, sería una de las variables que están incluidas en por qué se desarrolla esa enfermedad severa. Incluso en relación con la primera conferencia de la doctora Patricia, también sería importante
ese paralelo entre pacientes de sexo femenino y sexo masculino con respecto al desarrollo de severidad y el perfil de la respuesta. Claro que Gracias. sí, claro que sí. Creo que hay muchas preguntas todavía por resolver Buenísimo. y nos encontramos en nuestro grupo de investigación y muchos grupos de investigación intentando entender qué es lo que está pasando. Y creo que este es un hecho sin precedentes en donde podemos entre todos aprender un poco de inmunología y cómo se es la respuesta frente a agentes patógenos que nunca antes los seres humanos han visto y que podemos seguir por largos periodos de tiempo. Gracias. José, en ese mismo orden de ideas, alguien nos pregunta si los alelos y haplotipos del HLA podrían condicionar la respuesta a los pools de péptidos SOR y si sería necesario entonces o sería recomendable caracterizar el HLA en los donantes respondedores, al igual entonces si se sabe algo sobre los HLA y la respuesta diferencial en cuanto a severidad o enfermedad o no enfermedad en los pacientes infectados. Creo que es una pregunta muy interesante. De hecho, actualmente nos encontramos como organizando todos los resultados que tenemos. La tipificación del HLA lleva muchísimo tiempo también porque pues hemos continuado trabajando en otros proyectos y claramente tenemos una base de datos mucho más grande de los individuos. Nos encontramos en el proceso de la tipificación para poder establecer la relación entre los individuos que presentan los diferentes grados de severidad de la enfermedad y su asociación con el HLA. Se han sugerido diferentes haplotipos que podrían estar diferentes alelos que podrían estar relacionados con mayor susceptibilidad o protección, pero esto, digamos que todavía no lo hemos evaluado, pero estamos en proceso de hacerlo. Y también nos preguntan si evaluaron la presencia de células TSD4 positivas foliculares en sus ensayos y cuál sería el posible rol de estas en respuesta al SARS-CoV-2. De hecho, actualmente esta semana salió una nueva publicación de nuestro grupo de investigación en asociación con el doctor Crotty, en donde evaluamos las células foliculares. Es muy importante la pregunta porque recordemos que las células foliculares son células que ayudan a la generación de anticuerpos y actualmente también estamos intentando entender cuál es la relación que existe entre la generación de anticuerpos y la respuesta de las células T foliculares. Y para esto esperamos establecer una relación positiva entre la producción de anticuerpos y las células foliculares. Recordemos que las células foliculares han sido importantes en el desarrollo de vacunas porque los anticuerpos también son un eje central para poder establecer si una vacuna es protectora o no. En la mayoría de los casos, por supuesto, no en todos. Bueno, José, muchas gracias. Qué trabajo tan bonito, qué conferencia tan limpia. Y sí, nos toca llevarnos el mensaje estando en casa, porque desde acá estamos todos. Yo tengo más preguntas. Realmente ha generado mucha información y creo que no alcanzaríamos todas a responderlas aquí. Necesitamos otra conferencia igual para seguir respondiendo preguntas que siguen apareciendo. Yo te voy a invitar si tienes algo de tiempo para que entres y en el chat de preguntas y respuestas hay algunas que no son, si puedes entrar y ayudarnos a responderlas porque la gente está muy interesada con la temática. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de la Asociación Colombiana de Virología y felicitaciones. Muchas gracias, Julián. Espero que tengas muy buen día y gracias a todos y felicitaciones por el éxito del simposio. Que tengas muy buen día.